Buenas tardes, hermanos. Este es su hermano Harold Astor, maestro de la palabra del Señor de la iglesia Árbol de Vida. Su ministerio es necesario, aquí con la presentación de los 70 años de Israel. Hace como 4 meses que había hecho la presentación en la congregación de nosotros, en la iglesia Árbol de Vida, pero esta vez pues decidí hacerlo en este momento, debido, ¿verdad?, a las situaciones que están ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Creo que es pertinente, es muy importante, porque al final pues le voy a presentar un video dentro de este video importante, y le vamos a estar explicando con lujo de detalles, ¿verdad?, lo que a mi mejor entender es lo que va a estar pasando. Y primero que todo pues quiero mostrarle cómo fue que la nación de Israel se originó, ¿verdad?, en estos tiempos modernos hasta el día de hoy, que ha creado mucha controversia, ¿no?, en ciertos aspectos, ¿verdad?, ya el aspecto político sobre todo, y es religioso. Tenemos aquí el logo, ¿verdad?, de Israel, lo que ellos le llaman, ¿verdad?, la estrella de David, sus 70 años como nación, desde 1948, 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo de 2018. Más adelante le vamos a explicar qué sucedió ese día. Aquí vemos la menorá, en este lugar aquí, ¿verdad?, que aquí habla pues sobre los 7 espíritus de Dios. Tenemos la Biblia y tenemos otro dibujo, ¿verdad?, que también habla sobre el pueblo de Israel. Ok, todo comienza entre la guerra entre los británicos y los otomanos, ¿verdad?, o también se le dice turco-otomano. En esta región aquí se puede ver todo lo que cubría el territorio del imperio turco-otomano. ¿Ve? Como verán, cogió el norte de África, tiene la península arábiga, todo el Medio Oriente, Turquía y todo el sur de Europa, y parte de lo que es ahora mismo Rusia y otros estados que se independizaron ya hace como 20 años, y parte hasta de Persia, cubría todo este imperio otomano. Egipto, Libia, ¿verdad?, lo que es Libia hoy, Túnez, toda esta región. Decimos que Inglaterra le gana la guerra al imperio otomano y captura las tierras del Medio Oriente y las comparte con Francia. Ellos se distribuyeron las tierras una vez pierde el imperio turco otomano la guerra. Los británicos adquieren a Israel y Egipto, entre otros. Los franceses entonces adquieren a Siria. Es bien importante recalcar esto de la declaración de Balfour. Primer paso, ¿verdad?, para que se diera lo que hoy en día es la nación de Israel. Se emite esta declaración en el 1917, el 2 de noviembre, casualmente lo que celebran el mundo pagano, ¿verdad?, el mundo, como el Día de los Muertos, para el mundo entero, y los católicos sobre todo. Fue una manifestación formal pública de parte del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial, perdón. La Primera Guerra Mundial comienza en el 1914, termina en 1918. Entonces de ahí donde se pide la partición de Palestina en 2 estados, ya sea en la declaración Balfour, esta fue una manifestación formal pública de parte del gobierno británico durante la guerra la Primera Guerra Mundial, que comprendió de 1914 a 1918. También pide la partición de Palestina en 2 estados, la judío y la árabe. En teoría, porque realmente pues quien originó esto pues fueron ellos, y a la larga pues no se le dio mucho peso, ¿verdad?, al establecimiento de la parte árabe, ¿no?, hasta el día de hoy, que todavía está en disputa. Entonces en ella también se anuncia el apoyo para establecer un hogar nacional para el pueblo judío, que fue realmente su único propósito.
Esta fue firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour. Ok. En esta declaración Balfour, casualmente, ¿verdad? Casualidad, la carta fue enviada a Lord Lionel Walter Rothschild, que hasta el día de hoy pues son los que realmente dominan el mundo financiero, la familia más poderosa del mundo, atribuible a otras cosas, otras barbaridades en el mundo, ¿verdad? Pero eso lo podemos hablar en otro video. Arthur James Balfour fue el primer ministro británico, casualmente pues ese fue el número 33, ¿verdad? Coincidencia, como el grado 33 en la masonería. Lionel Walter Rothschild, integrante del poderoso clan Rothschild, la más poderosa del mundo, como decía, descendientes de judíos realmente. Hace poco estuve leyendo y realmente no decía que no eran judíos, eran edomitas, ¿no? Edom es lo que se le había designado a Esaú, el hermano de Jacob. Y siempre hay una, ¿verdad? Como dice aquí, son precursores del sionismo en el mundo, siempre se le ha atribuido guerras y muchas veces pues ellos han estado financiando a los dos bandos de la guerra, como están haciendo ahora en muchas partes del mundo, ¿no? Y la droga y todo lo demás. También está apoyado por Estados Unidos desde sus comienzos. Aquí vamos a hablar de la reunión de la Federación Sionista Británica. Luego de la declaración de la Federación Sionista Inglesa, se reúne para agradecer al Lord Rothschild por el interés y comenzar el movimiento de judíos en Palestina con el apoyo de los británicos, ¿no? Cumpliéndose la profecía de la higuera que habló Jesús en Mateo 24:32, y le vamos a detallar ahora en un momento. Dice así, tercer evento cumplido, la higuera reverdecida, Mateo 24:32, que habla de la higuera reverdecida, la señal de nacimiento de Israel como la nación, el día 14 de mayo de 1948. ¿Okay? Aquí ven, este fue el precursor, realmente que está en el recuadro, y aquí en la reunión constituyendo el primer ministro Ben Gurión, entiendo que se llama apellido Ben Gurión, aquí está Golda Meir, todos ellos masones, establecieron el Estado judío en esa época, en el 48. Mateo 24 dice lo siguiente: de la higuera de aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por esta razón estoy haciendo este video, porque estamos diciendo, más adelante lo voy a explicar en detalle, 70 años es una generación, si la comparamos con el tiempo que estuvo Israel en Babilonia cautivo. Fueron los 70 años de los que había profetizado el profeta Jeremías en aquel entonces, ¿no? Por eso se le aduce a que esta sería la última generación. No pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿verdad? Y ya aconteció que la higuera reverdeció, que es el pueblo de Israel, el Estado de Israel en este momento. Sionismo. Aquí está el precursor del sionismo, Theodor Herzl, el padre fundador. Esto fue a finales del siglo XIX, era un periodista austrohúngaro. Cuando es austrohúngaro es el imperio austrohúngaro en aquel entonces, del movimiento político internacional, era laico, no religioso. Por eso es que el sionismo es un movimiento laico, no tiene nada que ver con los judíos ortodoxos, que realmente pues son lo que, ¿verdad?, lo que eran los fariseos en aquel entonces, ¿no? Los que siguen la Torá, que siguen los estatutos de la ley de Moisés, hasta el sol de hoy, aunque muchos de ellos se han contaminado con la masonería también. El sionismo persigue el restablecimiento del pueblo judío en la diáspora a la tierra de Israel. Es responsable de la fundación del Estado de Israel en el 48 con la ayuda de Gran Bretaña. Ya habíamos hablado anteriormente de la proclama de Balfour, ¿verdad? Entonces tiene como objetivo la libre autodeterminación del pueblo judío a expensa de lo que sea, como hacen ahora mismo.
Muy bien. Sionismo. Recibe la oposición inicial de los judíos ortodoxos porque entendía que ellos podían seguir siendo judíos en la diáspora, particularmente en Europa. Ellos se sentían orgullosos de seguir de verdad de sus raíces, porque los judíos tienen un mandato de la ley de Moisés de que había que generación por generación seguir ¿verdad? Seguir sus creencias, pasarla de generación en generación. Y ellos cabalmente estuvieron haciéndola y por ello se sentían orgullosos de sus raíces, ¿no? Porque respetaban su religión, sus creencias y no querían irse de donde estaban porque se sentían felices, se sentían cómodos. Pero, ahora les voy a hablar, ¿verdad? El Holocausto finalmente convenció a los opositores del sionismo a regresar a su tierra de origen. Qué casualidad, ¿verdad? Todo el mundo habla de Hitler, pero Hitler básicamente fue una marioneta de estas personas. Realmente ellos fueron los que crearon esto para que hacer a la fuerza cumplir lo de la higuera y que las personas regresaran al pueblo de Israel. Aquí vemos que el 29 de noviembre de 1947 Gran Bretaña decide ir a las Naciones Unidas para resolver definitivamente la situación del pueblo judío, porque ya llevaban 30 años de este problema, ¿no? Desde el 17 hasta el 47, y realmente nadie sabía qué hacer con ellos, hasta que entonces Gran Bretaña pues decide en Naciones Unidas para tratar de resolver el problema. Dice aquí que luego de la Segunda Guerra Mundial en el 45 hubo otra migración masiva de judíos al territorio palestino. ¿Ves? Poco a poco, desde el 17 empezaron a incorporarse, lo pueden ver aquí, mayormente pues comenzaron fuertemente de esa fecha, del 45. Ustedes pueden ver los colores, ¿verdad? Como poco a poco ellos han ido ocupando el territorio, ¿verdad? En la parte de amarilla era el territorio árabe y en la parte más roja el territorio judío, pero actualmente pues ellos ocupan ya prácticamente casi todo el territorio, lo vamos a ver más adelante, cumpliéndose así la profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Entonces, como muchas veces han ocurrido, ¿verdad? Ocurren actos terroristas contra los británicos, porque ese es su modo, ¿verdad? De poder obligarlos a tomar decisiones y a cambiar la mente de las personas, ¿no? De esta manera, de una manera en actos terroristas. Entonces dice, no se había decidido qué hacer con la división de estos dos estados, judíos y palestinos, en aquel entonces. Pero para obligarlos, ellos hacían sus propias decisiones haciendo este tipo de actos. En el 47 también, el 21 de noviembre, finalmente las Naciones Unidas proponen partir a Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. La mayoría de los judíos la aceptaron, pero obviamente los árabes no iban a aceptar eso, sabiendo cómo es el pensamiento árabe. Jerusalén entonces comienza a administrar, iba a ser administrada por la ONU. Una vez los británicos se van del lugar, de la zona, comienza la guerra civil entre árabes y judíos por el control de Jerusalén. Cabe señalar que cuando los británicos le ganan la guerra al Imperio Turco Otomano, ellos no tiraron ni una bala cuando entraron en Jerusalén, ellos simplemente se la cedieron. No hubo resistencia alguna para entrar a Jerusalén y tomar posesión de ella. Pero en vía de que este problema no resolvía, se lo dieron a la ONU, pero los árabes, al insistir en no estar de acuerdo con ellos, pues siguió la guerra civil entre los árabes y el judío. Muy bien. Esta es la parte de la repartición de las tierras. Como podrán ver aquí, este colorcito como cremita es la parte de los árabes, ¿no? Donde están los árabes, y aquí están los asentamientos judíos, en la parte de rayitas verdes. En esta zona aquí, es más o menos así como estaba por mucho tiempo. Vine a coger parte de Transjordania, lo que se dice Cisjordania, la franja de Gaza, los altos del Golán, ¿verdad? Que eran las tres áreas más críticas en donde se asentaron los árabes. Aquí en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra propuso el Estado judío, ¿verdad? En el Medio Oriente, como su hogar tradicional, y entonces ellos empezaron a repartirse, ¿no? Empezaron a segregarse en otro grupo, en otros lugares, expandiéndose. Luego de la persecución que ocurrió a través de la Segunda Guerra Mundial, pues hasta llegar al pueblo de Israel,
y prácticamente dominarlo completo. Aquí podemos ver entonces, ¿verdad?, como en los barcos repletos de judíos llegando a su tierra. Y Sión dio a luz a sus hijos, Dios dio parto a sus hijos, como dice. Aquí el 14 de mayo de 1948, aquí comenzamos entonces como la historia de Israel pues cambia completamente. Aquí entonces, como en este periódico dice, el Estado de Israel nace, ¿verdad? Dice: Israel declara la independencia como Estado de Israel una vez los británicos abandonan Palestina, se desata la guerra civil, como hemos dicho, entre árabes y judíos por el nuevo territorio, y Israel repela la avanzada. Fueron muchos intentos, ¿verdad?, de guerra hasta el sol de hoy que están ellos combatiendo. Seguimos con esta fecha. Básicamente un acuerdo entre los árabes y judíos. Israel entonces mantiene la ocupación de los territorios de los palestinos hasta el día de hoy. Aquí podemos ver cómo se trincheran para la guerra y cómo entonces finalmente ellos ya ocupan el territorio, ¿verdad? Y celebrando aquí el primer ministro Ben Gurión, de aquí saludando al público, celebrando la victoria. En el 1956 se entra la guerra del Canal de Suez. El Canal de Suez es una península que está en el mar de Suez, toda esta zona aquí, este es un canal, ¿verdad?, que une el continente africano y el asiático, básicamente Asia y África, se une a través de este Canal de Suez, bien importante. En este momento está dominado por los egipcios. Aquí esta guerra pues una guerra entre Egipto e Israel por el control del Canal de Suez, importante para el efecto del comercio, ¿no? Y el control del petróleo también, bien importante tener ese canal. Francia y Gran Bretaña también tenían intereses económicos en la zona. Hubo incursiones de guerrillas entre ambos bandos, ¿verdad?, unos atacando a otros, y finalmente la ONU se hace cargo y se hace el acuerdo de la evolución al territorio de Egipto, porque Israel poco tiempo lo recupera completo, pero acordaron entregarlo nuevamente. Aquí pues la famosa guerra de los 6 días, esto fue el 5 de junio del 67, yo recuerdo muy bien cuando muy pequeño pues haberlo visto en los periódicos, pero obviamente siendo tan pequeñito, ¿verdad?, no sabe nada, pero recuerdo ese momento. Israel ataca y derrota a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, porque ellos le iban a atacar de sorpresa. Y aquí entonces se enteraron, ¿verdad?, que iban a ser atacados, y estuvo peleando contra 3 países principales. También llegó a pelear contra el Líbano, ¿verdad? Y la verdad que fue una derrota contundente. Aquí Israel toma control de la península de Sinaí nuevamente, el Canal de Suez, la Franja de Gaza, los Altos del Golán, como hasta el sol de hoy. El este de Jerusalén domina por primera vez la capital por completo. Aquí se ve también el jefe de Estado Mayor durante la guerra de los 6 días, la reunificación de Jerusalén, que es Moshe Dayan se llamaba él. Y realmente pues es la primera vez que toma control Israel de Jerusalén, que básicamente estaba dominado por los jordanos. Al ganarle la guerra a Jordania, toman el control total de Jerusalén por primera vez. Entonces aquí, esto es muy importante, lo que acabo de decir, porque entonces dice, se cumple el tiempo de los gentiles, que está en Lucas 21-24, y dice así: el tiempo de los gentiles significa que Jerusalén había estado controlada por naciones no judías hasta el 67. Cuando digo naciones no judías creo que fue ocupada en 33 ocasiones. Hasta el 1967, cuando en la guerra de los 6 días, Israel toma el control total de su capital. Este otro evento cumplido, que te habla del el tiempo de los gentiles, que el mismo Señor habló, cuando el tiempo de los gentiles se ha cumplido, en Mateo 24:32, lo dice claramente. Igual que Lucas 21:24, dice: irá y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y cuando se dice los tiempos de los gentiles se cumplan, en los tiempos del dominio gentil en Jerusalén. Por eso es que es bien importante esta fecha, porque una vez pasa este tiempo, ¿verdad?, de 67,
pues hasta ahora mismo han pasado 51 años, pasaron 50 años, vamos a hablar próximamente que tiene ese significado de 50 años de haber tomado Israel posesión total de Jerusalén. Aquí ve, como les decía, jubileo o periodo de 50 años. Es bien importante todas estas fechas y todo esto, profecías hechas por el mismo Señor Jesucristo, hablando sobre Jerusalén, como le había hablado anteriormente. Hablamos en Levítico qué significan estos 50 años jubileo y lo que significa la Shemitah. Lo vamos a estar hablando aquí también para que ustedes tengan mayor conocimiento sobre el tema. Dice en Levítico 25:4, sobre todo el capítulo de Levítico 25 habla de las dos cosas, lo que es el periodo de Shemitah y lo que es el periodo de jubileo para los israelitas, ¿verdad? Es un buen mandamiento de Dios, más bien es un periodo de restauración de las cosas. Vamos ahora, bien importante que ustedes atiendan a esta parte, bien importante, porque al final le vamos a enviar le vamos a explicar un video que está íntimamente relacionado con lo que estoy explicando aquí ahora sobre el jubileo, ¿okay? Y la Shemitah, pero mayormente el jubileo. El Levítico 25:4 habla de que, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, ¿verdad? Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Esto es una Shemitah. Una Shemitah son un periodo de 7 años. El séptimo año habrá descanso de la tierra, ¿no? Para que la tierra entonces pueda germinar bien, ¿verdad? Eso es lo que el mandato de Dios. Y eso es lo que realmente, si el mundo hubiera seguido estas instrucciones, no hubiera hambre, no hubiera la desigualdad que hay hoy en día, ¿no? Pero la maldad ha hecho que esto no haya sido así, porque Dios es perfecto y Dios hace todas las cosas en orden, ¿no? La palabra jubileo, ve, aquí vamos de jubileo ahora. Les hablé de la Shemitah, lo que es el Levítico 25:4, y ahora vamos a lo que es jubileo, que son el periodo de 50 años. La palabra jubileo procede del hebreo Yobel, cuerno de carnero. Dice la Biblia en Levítico 25:9, el día 10 del séptimo mes harás resonar el cuerno por toda la tierra. Lo harás en la fiesta del perdón. ¿Ve? Esto se llama como la fiesta del perdón. Es como restauración, y le llaman. ¿Qué es un jubileo? Levítico 25:8-12. ¿Verdad? Ahí está bien importante lo que es jubileo, lo explica. Dice, deberás contar 7 semanas de año. ¿Ves? 7 semanas de año son 49 años. 7 semanas de 7 años. 7 veces 7 años. ¿Ves? De manera que el periodo de las 7 semanas de año sume un total de 49 años. Y ya ese año 50 es que esté el descanso o restauración. Dice aquí en Levítico 25:10, y dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. ¿Ven? Es proclamado por toda la tierra a todos los habitantes. Como les dije ahorita, si hubiera seguido esa orden del Señor, si hubiera seguido por toda la tierra, estas cosas no estuvieran pasando ahora. Será un Yobel, jubileo para ustedes. Ustedes regresarán todos a la tierra que les pertenece y todos regresarán a su familia. Gloria al Señor. 6 de octubre de 1973, importantísimo, la guerra de Yom Kippur. Esta vez Israel es atacada por los ejércitos de Egipto y Siria por sorpresa. Fue precisamente en el día de expiación de los judíos, de la expiación. Eso fue una Shemitah. La ONU realiza el acuerdo de paz entre las partes con la entrega de prisioneros y tierras ocupadas. En el mapa indica que cuando el alto del fuego entró en efecto, Israel había perdido territorio en el lado del este del canal de Suez ante Egipto. Aquí había perdido territorio, esta parte de acá arriba, un poco de territorio. Entonces dice, pero había ganado territorio al oeste y a los altos del Golán, en toda esta zona de acá arriba, al oeste y al alto del Golán, había recuperado aquí territorio. Ustedes ven la franja de Gaza, Cisjordania, los altos del Golán, las tres áreas donde están los palestinos actualmente. Y esta toda es la ocupación israelí. Está aquí Líbano y Siria y Jordania y Arabia Saudita. Y toda esta parte él la había recuperado, pero la devolvió nuevamente. La península de Sinaí, esto le pertenece a Egipto. Lo que le decía, esta parte verde fue ocupada por Egipto tras la guerra del Yom Kippur. Esta parte azul fue ocupada por Israel. Durante esa guerra, aquí Israel, tras la guerra de los 6 días, entonces Israel en la guerra de los 6 días también. Esta es la guerra de 6 días.
había adquirido todos estos territorios. Pero estas fueron devueltas y estas pues todavía siguen en ocupación israelí hasta el sol de hoy. Bien, en Zacarías 12:13 se cumple una profecía bien importante. Y en aquel día, y dice así, Zacarías 12:13, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Piedra pesada, muy importante. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Por eso es que hasta el sol de hoy, hasta este momento, pues es bien difícil que Israel siempre, como que dice, se ha salido con la suya, porque en este momento me acabo de enterar que tiene, en unos videos que estuve viendo sobre Israel, tiene alrededor de 200 ojivas nucleares, que ellos pueden prácticamente dominar al mundo con el arsenal nuclear que ellos tienen. O sea, siendo un pueblo tan pequeño de 7 millones de personas, pues es una potencia mundial, está entre la segunda y la tercera mundialmente en este instante. O sea, es increíble, es tremendo. Pero aquí se cumple la profecía de Zacarías, porque es una piedra pesada para todos los pueblos, y así es como ha sido. Gloria a Dios. En la guerra de Yom Kippur podemos ver unas estadísticas, podemos ver claramente, antes de ver los numeritos, vemos aquí todos los pueblos que combatieron contra Israel, increíble, ¿verdad? Hubo un apoyo internacional de la Unión Soviética, hubo un apoyo internacional de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Estos fueron los combatientes principales, pero aquí todos estos países también estuvieron en apoyo, en armamento y personal, ¿no? Y en la Unión Soviética me imagino que también en la logística, ¿no? Y armamento. Y pues Israel no estaba solo tampoco, tenía 3 grandes también, ¿no? Pero básicamente estos 3 dan por todos ellos, pero tenía que cubrir mucho territorio para guerrear, siendo un país tan pequeño. Entonces, en cuanto a los muertos, pues Israel, obviamente ustedes comparan la coalición árabe con Israel, ven la diferencia bastante marcada, en los heridos también, ven una diferencia súper marcada, los prisioneros, de la misma forma, los tanques destruidos, pues esto es básicamente el doble de lo que se destruyó. Aquí es como 3 veces o más en las muertes que tuvieron, en los aviones destruidos, pues está bien, 3-1 también, o 2-1, en lo que se dice, ¿verdad? La destrucción, ¿verdad? Israel tuvo su baja, pero la coalición completa de todas estas naciones, pues tuvo más todavía. En la estadística de Israel, en aquel entonces, en el 73, vemos que la población de soldados que ellos tenían, iba de 375.000 a 415.000, más la coalición árabe era el doble, o más del doble la coalición. Y si ustedes ven el total de población en aquel entonces, era de 3.28 billones contra 83.79 millones. Mira para allá, que increíble, ¿verdad? Es terrible, esa es la diferencia, es grandísima. Aquí podemos ver lo que les hablaba ahorita, que se cumplió también la profecía del Valle de los Huesos Secos. Ustedes sabrán, ¿verdad? La profecía de Ezequiel 37, del capítulo 37, del 1 al 14, los huesos secos, que aquí esto fue profetizado, dice aquí, casi 600 años antes de Cristo, el profeta Ezequiel tuvo una visión sobre un valle de huesos secos. Y así lo describe, ¿ves? Qué impresionante, esta foto me gustó mucho, porque me imagino yo a Ezequiel viendo esta visión. Y esto básicamente lo que significa es que estos huesos, vio Ezequiel en visión que se iban levantando, uniendo los huesos, cada uno de ellos, ¿verdad? Luego comenzaron a ponerse los tendones, los músculos, los órganos y la carne, ¿no? La piel. ¿Qué pasa? Que entonces ahí uno de los versículos que más me gusta es cuando Dios le dice, Dios le dice, profetiza, hijo de hombre. Entonces ahí profetizó para que se le diera aliento de vida a estos cuerpos, ¿no? A estos huesos. Y una vez con su carne, pues vivieron. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Ahora, en esta zona vemos a Israel en el 17, cómo era. Lo negro significa pues que no había ocupación de Israel, de israelitas en este momento. Ustedes ven ya el amarillo, ven cómo va cogiendo los tendones, la forma, cómo va, ¿verdad? Viendo la carne hasta que prácticamente está todo ya vivo completamente, ¿ves? Así mismo, como el valle de huesos secos, están de hueso
a la carne y los tendones y todo lo demás. Básicamente un pequeño, y siguen ellos ocupando, poco a poco siguen ocupando territorio. Y esto es básicamente cumpliendo la profecía de Ezequiel 37. Aquí es muy importante esto. Esta es la razón de ser por la cual yo pues puse este video. El 6 de diciembre de 2017, recuérdense bien, en el 67, fue la guerra de los 6 días, en el 67, y en el 67 fue cuando terminó la generación de los gentiles, que Israel ocupa Jerusalén por completo a ganar la guerra a Jordania, le quita la parte de ellos, ¿verdad? Entonces recuperan Jerusalén, y ahí cuando el Señor había profetizado sobre que el periodo de los gentiles había terminado, y por eso entonces de 1967 al 17 se cumplen 2017 50 años, que es prácticamente un jubileo, ¿no? Aquí lo estoy explicando. Dice acá: el presidente de Estados Unidos reconoce públicamente que la capital de Israel es Jerusalén. Esto cumple el jubileo, el periodo de 50 años, el de 67 al 2017, desde que Israel recupera la totalidad de Jerusalén. Toma también como un jubileo todo este periodo, desde el comienzo del territorio palatino de la diáspora hasta la recuperación de su capital. También incluyo aquí, ¿verdad?, que Guatemala y Honduras reconocieron también a Jerusalén como la capital. Aquí le estoy viendo, ¿verdad?, recorte de un periódico, una noticia, diciendo que Donald Trump anuncia que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. 6 de diciembre. Aquí también hago otra noticia, ¿verdad?, una comparación de lo que los mismos judíos lo llaman, que es el rey Ciro. Vamos a leerlo. Dice: Israel hace una comparación del presidente Donald Trump con el rey de Persia Ciro. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 45. Casualmente Donald Trump es el presidente de Estados Unidos número 45. El rey Ciro permitió regresar a los judíos a Israel de su cautiverio de 70 años profetizado por Jeremías. Eso en parte es porque Daniel le habló sobre Daniel estaba todavía en el cautiverio y pudo hablar con el rey Ciro. El rey Ciro era el rey de Persia en aquel entonces, y Babilonia, donde todavía los israelitas vivían allí, los de Judá estaban cautivos allí en Babilonia. Pues Babilonia era territorio de Persia. Por ende entonces se le había explicado al rey Ciro sobre la profecía de Jeremías, cuando él vio que en la Biblia estaba profetizado, ¿verdad?, el nombre de él y todo, y que Jehová la había mencionado su nombre, de que iba a ser su Mesías, que iba entonces ¿verdad?, a devolver el pueblo a Israel. Él verdad que lo cogió muy en serio e hizo caso a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Así que eso fue algo muy impactante para él. Entonces esto dice aquí que esto hace que luego de 70 años de reconocimiento del Estado de Israel como nación, como su capital, mueve también su embajada en el 2018. Todavía no lo he hecho, está ya por hacerse antes de que termine este año. Israel hace, ¿verdad? Esto es lo que le había hablado anteriormente, ahí rapidito. Israel hace una comparación del presidente Donald Trump con el rey persa Ciro. Los judíos ahora es lo que están haciendo, por eso ustedes ven aquí esta moneda. Les digo ahora: el rey Ciro, por medio del profeta Daniel, fue notificado sobre la profecía de Isaías 45. Como decía, Trump es el número 45 presidente de Estados Unidos, y también decir que conecta, ¿verdad?, con él, porque él también cumplió 70 años al momento de él aceptar la presidencia de Estados Unidos. 70 años, igual que los 70 años que tuvieron en cautiverio el pueblo de Judá, ¿verdad?, en Babilonia, y los 70 años de la nación de Israel. De que Dios lo tenía como su Mesías, ¿no? Como decía, porque se iba a encargar de liberar a Israel de su cautiverio y a reconstruir el segundo templo. Eso era. Entonces, los judíos esperan de la misma manera que Trump se haga cargo de la reconstrucción del tercer templo. Por esta razón se ha emitido lo que representa medio shekel, que es esta moneda que está aquí, que es la moneda del impuesto para el templo de Jerusalén. Es una representación de lo que es.
del tercer templo. Ya los judíos pues tienen bastante, ¿verdad? Bastante utensilios, ropa y todo lo demás para la preparación del tercer templo. Y están esperanzados de que se construya. Pero antes de eso tiene que haber, ¿verdad?, cumplirse la profecía sobre la paz de seguridad, pero en este momento no ha sucedido. Esto es bien importante. Otra profecía. Se habla aquí que es la última generación del mundo, ¿verdad? Mateo 24:34. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación, ¿verdad?, como le habíamos hablado anteriormente, hasta que todo esto se acontezca. Bien, dice aquí, el Espíritu Santo nos dejó identificada la edad por generación. Los días de nuestra edad son 70 años, el Salmo 90, ¿ok? Y serían 80 años si se considera una persona robusta. De igual forma nos deja que el rey David la clave del cálculo del tiempo de cada generación. Aquí está. Él estuvo, dice aquí, 2 Samuel 5:4, que era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¿Ves? 30 más 40 son 70 años. 30 más 40 son 70 años. Aquí está claro. Aquí está el patrón del ciclo de la Shemitah, que como les he dicho, cada 7 años, ¿no? Desde el 67, o desde que se instituyó el Estado de Israel. Aquí también esto tiene que ver con las lunas en sangre, ¿no? Las lunas en sangre, aquí tiene que ver los eventos de las Torres Gemelas, tiene que ver la alineación de los planetas, todas estas cosas, pues tiene que ver con la nación de Israel. Vemos aquí que vamos a darle énfasis a lo de los 50 años y los 70 años. Vemos aquí que en el 67 hasta el 2017 son los 50 años, ¿verdad? Desde la guerra del Yom Kippur, ¿no? de los 6 días, que fue en el 67, que fue que se recapturó a Jerusalén completo, hasta el 2017, que se declaró a Jerusalén. Todo tiene que ver con Jerusalén. Estados Unidos lo declara como capital de Israel y mueve su embajada a Jerusalén. 50 años y 70 años desde la creación del Estado de Israel hasta este año, 2018. Dice aquí, este patrón se basa en el ciclo de 7 años, según Levítico 25:1-7, como le había dicho ya. Básicamente, pues aquí vemos más o menos un orden cronológico de las cosas. Dice aquí, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6:2. Esto me recuerda muy bien cuando Villavila lo predicaba, cuando dice que Oseas 6, el capítulo 6, versículo 2, nos dará vida durante 2 días. 2 días. Y un día es como 1000 años, en 2000 años. Y el tercer día, ¿verdad?, como el Señor Jesucristo nos resucitará. El tercer sería el tercer milenio. El primer milenio, ¿verdad?, del año 1 al año 1000, el segundo milenio del año 1001 al 2000 y el tercer milenio del 2001 en adelante. Estamos ahora en el tercer milenio, ¿ok? Comenzando el tercer milenio. Así que si vemos así de esa manera, nos dará vida después de 2 días. Ahí le dio vida, que fue en el 1948, le dio vida, y en el tercer día nos resucitará. ¿Ves? Aquí está bien claro que para este milenio es que va a ocurrir ese evento del 2018, ¿no? Que se va entonces a completar esa profecía. Bien. Dice aquí que las escrituras declaran que para Dios un día es como 1000 años. Aquí tenemos en Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, vemos aquí el periodo de dispensación de la gracia, vemos aquí todo lo que sucedió en el tiempo de Israel. Esto es el reloj profético de Israel, todo para Israel. De hecho, aquí también pues se cumple, ¿verdad?, lo que es para nosotros, la iglesia. Vemos aquí que el primer periodo habla aquí sobre, para el pueblo de Israel, los 47 semanas, ¿verdad?
porque se habla de las 47 semanas. Aquí habla de 49 años, y también todo tiene que ver con de la reconstrucción del templo. Aquí también tiene los 434 años que está presentación de Cristo como el Mesías. Para ir repasando, aquí se habla de las 70 semanas, ¿no? Primero las 7 semanas que se hablan de la orden de la reedificación del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y de Jerusalén completa, luego de la presentación de Cristo como Mesías, como príncipe, ¿no? Cuando entra Cristo en Jerusalén, habla de las 62 semanas en ese periodo, ¿verdad? Y luego faltaría la última semana, después luego que pasa eso, a la muerte de Jesucristo, a resucitar, pues entonces entramos en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Que es por la gracia que somos salvos, por ese don inmerecido, que el Señor pues nos rescata de la muerte eterna. Y entonces luego pasaría ya, una vez viene el arrebatamiento de la iglesia, pues viene la última semana, que es el foco, el ojo de Dios enfocado en Israel. Todos los sucesos más importantes que se hablan en Apocalipsis, pues va a tener que ver con Israel, ¿verdad? Van a haber un momentos, eventos mundiales, desastres, la ira de Dios se va a manifestar. La ira de Dios se va a manifestar en toda la tierra por los juicios que van a haber, los 21 juicios. Y entonces esa última semana completaría las 70 semanas que había hablado el profeta Daniel. Cumpliéndose la profecía de Daniel. Aquí pues le quería ¿verdad? Decir que Israel es el reloj profético de Dios, como le estaba hablando en la slide anterior. Así que tenemos que estar preparados porque el tiempo se acerca, ¿verdad? Cristo ya está a las puertas por su iglesia y todos los ojos lo verán, y eso será como un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Así que seguimos por acá. Aquí entonces le vamos a hacer una presentación de un pequeño video que tiene que ver con estos días. Esto lo quise incluir en la presentación porque esto pues entiendo que es inminente. Esto es algo que ¿verdad? Está bajo el grupo de Trump. Hay unas personas, ¿verdad?, que están trabajando duro para eliminar lo que decían Drain the Swamp, que van a eliminar el charco, ¿no?, o el mangle que hay en el gobierno de Estados Unidos y en todo el mundo. Y Trump, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo ha estado preparándose para este momento. Por eso que están habiendo muchos cambios. Se han identificado hasta el día de hoy sobre 51,000 órdenes de arresto en toda la nación, incluyendo a Puerto Rico. Ya en Puerto Rico se han contado sobre 402 órdenes de arresto que todavía están sellados hasta que no se apruebe la última nominación a la Corte Suprema de Estados Unidos, que todavía está, ¿verdad?, en esta situación, en este proceso. Pues entonces esta orden de arresto pues se van a efectuar. De igual manera, pues Trump ha escogido la isla de Cuba en la base de Guantánamo para ejercer las cortes militares, en vía de que él entiende que las cortes en Estados Unidos, como Obama colocó a varias personas, ¿verdad?, de corte liberal, contrario a lo que ellos entienden, ¿verdad?, y mucha corrupción también en las cortes, pues no ha permitido de lleno cumplir las promesas de campaña. Y por esa razón entonces él ha decidido, como comando en jefe, ¿verdad?, comandante en jefe de la nación, hacer estas cortes, estos tribunales militares que de hecho son legales, y hacerlo en la isla de Guantánamo, en la isla de Cuba, en Guantánamo, para que no haya ningún problema. Entonces esta gente sean separadas para estar en ese lugar. Se ha invertido muchísimo dinero para que entonces todas estas personas pues sean procesadas en ese lugar. Posiblemente algunas de ellas con pena capital por traición a la nación y por la traición internacional también. Muchos problemas de pedofilia, en eso está envuelto Hollywood, está envuelto políticos, tanto de un bando como de otro. Hay personas pues que han traicionado a la nación. Hillary Clinton se habla pues también que ha traicionado a la nación. Los últimos 5 presidentes anterior a Obama
también se ha hablado mucho de eso, de la agenda del nuevo orden mundial. Pues ellos han estado dentro de esa agenda porque han sido financiados por personas. Normalmente pues se habla de los mismos sionistas, por eso yo he estado aquí hablando de los 70 años de Israel, porque realmente pues quien está dominando el mundo pues son los Israel, ¿no? Israel, ya ustedes vieron que es un hueso duro de roer, el mismo Señor ya se había profetizado que va a ser difícil, ¿no? Una piedra en el camino para todo aquel que se meta con Israel. Así que esto se está dando en este momento, y este video pues habla sobre aquí estas personas que están verdad, se menciona que son militares los que están con Trump haciendo toda la agenda. Ellos tienen ya todo los dominio del internet, se cerraron los laboratorios, varios laboratorios en varias partes de Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, en España, en la China también, porque estos observatorios o laboratorios, como se les llama en inglés, pues también se han estado usando junto con los satélites para las redes de pedofilia y redes de tráfico de niños y sexuales, ¿no? Redes sexuales. Y por esa razón Trump los mandó a cerrar. También inmediatamente Trump asumió el poder, fue a la CIA también a controlar la CIA, porque pues se habla mucho de que la CIA es controlada por el Vaticano, y por esa razón pues Trump quiere tener el dominio total del gobierno, sabiendo de que todas estas, él es multimillonario, ¿sabe? Él se acudió con todas estas personas y sabe las interioridades de ellos, así que tiene mucho conocimiento sobre el tema, y se ha unido con los militares para que ellos le den, ¿verdad?, el apoyo necesario. Por eso es que el presupuesto militar ha subido sobre 700 billones de dólares en este año, a 716 billones más el año que viene, que son las que él ha estado promulgando. Así que él ha estado pues bien activo en esta agenda para tratar de mejorar las cosas en Estados Unidos y en el mundo entero. Y pero ciertamente este video tiene que ver con eso. Es un personaje que se llama Q, identificado como Q, ¿verdad? También está QAnon y otras personas más que es de Anónimo, Q Anónimo, y otras personas más que también están con el presidente, porque ellos tienen el internet, lo tienen copado. Hay una guerra cibernética tremenda. Ellos tienen las interioridades de todo lo que hacen estas personas, hasta por vía texto, los textos de teléfono, tienen toda esa información. El servidor del Partido Demócrata también lo pudieron recuperar con todos los emails, los 33,000 emails que Hillary Clinton había tratado de borrar, eliminar, que a cuesta de eso pues se asesinó a una de estas personas que trabajan para el Partido Demócrata por haberse llevado copia del servidor. Se está eliminando estos gángsters de la M16, creo, MS-13, que son los salvadoreños, que pues se dicen que fueron contratados por el Partido Demócrata para hacerlos como, ¿verdad?, su guardaespaldas y hacer las fechorías en todo esto. O sea, mucha corrupción de por medio, y Trump ha querido eliminar eso, pero este video me ha dado mucho que pensar, porque una vez yo vi esto, ¿verdad? Esto es básicamente es como restaurar el mundo, y esto pues comparándolo, viendo esta presentación, el Espíritu Santo, ¿verdad?, me redarguyó y me puso a decir, mira, vamos a hablar de esto, porque esto es similar a un jubileo. Una vez de 50 años pasados, pues se va a restaurar todo, se van a condonar las deudas. Y yo pues, antes de seguir hablando sobre esto, pues les quiero presentar este video muy interesante. Está en inglés, yo lo voy a eliminar el volumen para entonces narrárselo en español y que ustedes puedan entenderlo también. Gloria al Señor, aleluya. Prepárate para el cambio. Restablecimiento mundial inminente. Se ha organizado un plan durante muchos años para desencadenar un gran cambio positivo en este planeta. Esta será la implementación de una justicia legal justa para poner fin al abuso de las poblaciones y ecosistemas de este planeta. La razón por la que hemos sabido esto por adelantado es porque la información ha sido divulgada
por confidencias para ayudarnos a prepararnos. Aquí hay información clave sobre el plan y lo que puede hacer para ayudar. ¿Qué se debe hacer sobre esta transición? Muchos funcionarios electos, oficiales ejecutivos, grandes banqueros, etcétera, han cometido crímenes extremos contra la humanidad, ha robado grandes sumas de dinero, corrompido la estructura de nuestra sociedad, los medios, las finanzas, etcétera. Movimiento de resistencia, protocolos de entrada, escena de descontaminación inspirada, Buster. Se ha organizado resistencia y van a arrestarlos legalmente y darle un juicio justo para libertar el planeta. Los medios de comunicación estarán dando pruebas claras de lo que realmente ha estado sucediendo. El sistema financiero se cerrará por 3 a 5 días. Su dinero no desaparecerá. Un nuevo sistema justo lo reemplazará con más abundancia para todos. El antiguo sistema se basaba en deudas virtuales desconectadas del valor real, lo que permitía que pequeños grupos de personas robaran y manipularan dinero en todo el mundo. Por lo tanto, todas las deudas con los bancos serán perdonadas. Las deudas honestas entre individuos privados y compañías aún tendrán que ser honradas. El nuevo sistema se basará en el valor real, especialmente el estándar de oro, para asegurar intercambios justos. Grandes cantidades de riqueza robada serán retribuidas y compartidas para cada humano en el planeta. ¿Qué puedes hacer para ayudar? Debemos realizar una transición pacífica. Puede haber interrupciones temporales en los transportes de energía y suministros de alimentos. Asegúrese de tener necesidades de 3 a 5 días. Mantenga la calma. Esto no es una ley marcial o un golpe. Esto es para hacer una justicia justa. Infórmese, busque, discuta, escuche los anuncios, haga su propia investigación. El conflicto entre ustedes fue creado artificialmente para dividir y conquistar. Deben vivir en paz como hermanos y hermanas. Si puede, ayude a que todos sean atendidos y tengan necesidades básicas. La fecha exacta de este evento no se puede precisar, pero el plan está funcionando bien. Debemos vivir en paz con más abundancia y libertad. Se lanzarán soluciones previamente suprimidas para todo el planeta y se implementarán proyectos humanitarios y ecológicos masivos. Liberación ahora. Sí, hermano, le estaba hablando sobre este pequeño video que se dice que es el restablecimiento mundial inminente. La entidad que hizo el video se llama Cyrus. Ellos se le conoce como el canto del 144.000.
que en este video no se puso la música, ¿verdad? Por motivos de que había que traducirlo al español. Y ciertamente, pues, esto significa, este nombre Fa-Cyrus, significa que también lleva, esto también, yo lo estuve indagando, ¿verdad? Por internet. Aparece en la película de Divergent, una de las partes, creo que esa película tiene 3 partes, una de las partes con el título Allegiant. Y esto trata acerca de, vamos a decir así, la descontaminación de los seres humanos. Entonces, se habla acerca del Bureau de Genetic Warfare, que es una entidad, estaría una entidad global que se dedicaría entonces a buscar el ser humano perfecto. Estarían entonces tratando de arreglar genéticamente a un ser humano, supuestamente para, ¿verdad? Quitarle las enfermedades desde antes de nacer, pues le estaría arreglando genéticamente para que salga en buenas condiciones y así sucesivamente, ¿no? Como ahora mismo en este momento se está haciendo con la inteligencia artificial. Pues esto Hollywood lo que hace es pues darnos una perspectiva de lo que va a pasar en el futuro realmente, ¿verdad? Si las cosas siguen como están. Así que he puesto este video con el sentido de que para ponernos a pensar, porque luego de que ha pasado todo esta generación de Israel, pues Israel realmente, lo que se dice y la verdad, sigue dominando a la nación americana. Y este plan que les acabo de poner en el video es el plan que está siguiendo el presidente de Estados Unidos. Así que hay que tener mucho ojo, hermano, en la fe, en la iglesia de Jesucristo, ser vigilante, porque la palabra dice que mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Y se les está brindando este video para que ustedes tengan ¿verdad? Una noción de qué son los planes del gobierno, porque realmente a fin de cuentas, si vamos a ver, esto está asociado con el jubileo. Jubileo es pues rehacer todas las cosas de nuevo, condonar las deudas, como vieron allí en la traducción del video. Se condonan las deudas, se les reparte la riqueza prácticamente en partes iguales, que eso yo no lo creo. Y todo el mundo contento y feliz, viviendo como hermanos y hermanas, ¿verdad? Una cosa, una falacia, porque realmente los hijos de Dios se distinguen de los hijos de las tinieblas. Así que esto es una utopía es como una falacia, ¿no? Algo que no es real. Y realmente pues me causa un poco de preocupación, porque hay cosas que están dándose tras bastidores y que no nos está diciendo claramente. Gracias al Señor, porque el Espíritu Santo me redarguyó y puedo hablar de estas cosas, ¿verdad? Porque uno también se envuelve en las situaciones, ¿verdad? Viendo que muchas cosas positivas van a pasar. Obviamente el ser humano lo que quiere es que las cosas estén bien en el mundo, ¿no? Pero realmente en el campo espiritual son otras cosas, ¿no? Y el diablo vino para matar, robar y destruir, y también roba esperanzas. Y muchos de estos cristianos están puestos sus esperanzas en el hombre y en estas personas como QAnon, que son los que están detrás, ¿verdad? Ocultos, detrás, tras bastidores, haciendo el trabajo de investigadores, ¿no? De detectives, verificando toda la información cibernética hacia las personas que están haciendo mal, que eso yo pues se los aplaudo. Pero por otro lado están tirando un plan de restablecer todo. Eso para que ustedes vean el dominio mundial que tiene sobre los sistemas de información, que ellos van a restablecer todo, ¿verdad? Por lo que veo se va a cambiar una moneda común, o se va a hacer algo pues se está cocinando tras bastidores para que supuestamente todo esto esté en orden. Así que aquí quien único pone en el orden en este mundo lo va a hacer Jesucristo cuando venga en el milenio, y luego pues entonces que sea echado en el lago de fuego y azufre de Satanás, ¿verdad? Con sus secuaces. Pues entonces vendrá la nueva Jerusalén, y de ahí entonces viviremos por siempre con el Señor y con Dios, ¿verdad? Con Jehová.
por los siglos de los siglos, en la Nueva Jerusalén. Así que este mundo, como dice el apóstol Pedro, va a ser destruido con fuego y serás un cielo nuevo y una tierra nueva, hermano. Y esa es la verdad, eso es lo que nosotros sabemos, conocemos, y eso es lo que tú tienes que saber y entender sobre las cosas que están pasando y que van a pasar, ¿verdad? Y estar pendiente a estos eventos para que no nos tome por sorpresa cuando ocurran. Por eso yo se lo estoy diciendo ahora. Mientras estemos aquí en esta tierra, estén vigilantes todo el tiempo, orando, ayunando, pero sobre todo vigilantes y orando en la madrugada, vigilando en todo el tiempo. Seamos atalaya y estemos pendientes, orándole al Señor en la madrugada para que el Señor nos conteste las peticiones, ¿verdad? Nos redarguya nuestro espíritu y nos diga, nos abra los ojos, ¿verdad? Y nos quite de, como dice, nos dé un jalón de oreja y nos ponga en el lugar donde tenemos que estar, ¿verdad? Nos corrija como Padre que es de nosotros. Así que, hermanos, yo los dejo aquí en este momento. Voy a dar el último slide para que vean más allá sobre el ministerio, ¿verdad? Y les agradezco infinitamente su atención. Que Dios les bendiga. Y ahora paso con la última, con el último slide para que vean más o menos, ¿verdad? Sobre el ministerio. En aquel entonces, como esto ya es viejito, pues quiero que leerle algunas cositas. Vamos a ver cuántas cosas han cambiado aquí hasta ahora. Muy bien. En este momento vamos aquí a acomodar un poquito la información. Muy bien. Perdonen. Aquí les cambiamos la información para que ustedes puedan verlo completo. Muy bien. Información sobre el ministerio. Nos pueden encontrar por Facebook. En el ministerio es necesario, ¿verdad? Aquí se pueden ver los postings de la actualidad a la luz de las escrituras. Aquí pues también ponemos mucha información, comentarios de eventos locales, actividades de programación del ministerio también. Aquí se han subido cientos de fotos con citas bíblicas, ¿no? Y ustedes pueden obtenerla como referencia para estudios bíblicos también y las pueden compartir con los hermanos. Pueden hacer sus preguntas, peticiones, compartir información o hacer otro tipo de comentarios. Nos pueden escribir al ministerio.ennecesario@gmail.com para cualquier duda o pregunta. Me pueden escribir directamente o me pueden escribir también directamente al Messenger del Ministerio Necesario. Una vez ustedes entran en la página del ministerio, yo pues siempre con mucho gusto los incluyo en el Messenger del ministerio. En cualquier cosa pues también me pueden escribir al Gmail del ministerio, ministerio.necesario@gmail.com. Aquí les hablaba en aquel entonces que se estarán subiendo videos, pues también ya hay bastante, hay como 13 videos que he subido. En otros videos pues los he partido en 2 partes. O sea que se va a ver mucho más. Por favor, suscríbanse yendo a YouTube. También con el mismo nombre, Ministerio Necesario. Ya tengo como 23 más o menos, ¿verdad? Gracias a Dios, porque esto es un ministerio, no soy evangelista ni pastor, simplemente pues para la gloria y misericordia, ¿verdad? De Dios, para su honra, soy maestro de la palabra y también Dios me da palabra en algunas ocasiones para ministrarle, como estamos haciendo ahora. Así que también hemos hecho una presentación por Facebook Live hasta el momento. Y pues también tenemos una cuenta de PayPal para todo aquel que desee, ¿verdad?, hacer sus donativos al ministerio, pues con mucho gusto, ¿verdad?, se ha recibido con la bendición del Señor. Así que esto es básicamente lo que quería hablarle hoy. Le vamos a enseñar aquí el loguito ¿verdad?, de Israel, sobre los 70 años, la celebración de ellos, de los 70 años de su independencia. Así que quedan todos, ¿verdad?, viendo el final del video, y que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.